Estimadas y estimados estudiantes de Biología General, vamos a cerrar hoy ya con nuestro último video relacionado con diversidad animal, atendiendo al grupo de vertebrados. Los cordados vertebrados tienen una espina dorsal, columna vertebral formada por huesos o cartílagos. Esto es importante, es una estructura que se desarrolla específicamente para dar sostén a la parte dorsal, en el caso de los humanos la espalda, y esta a su vez, además de brindar un apoyo al cuerpo, ofrece sitios para que los músculos se sujeten, además de proteger el cordón nervioso y cerebro. Este tipo de estructura dio origen a lo que es nuestro endoesqueleto, el cual puede crecer y repararse de nosotros y crecer con nosotros mismos, a diferencia de los exoesqueletos que deben ser mudados o cambiados cuando el organismo crece. También ese esqueleto se proyecta para generar apéndices, aletas, patas y eventualmente, digamos, permitió desarrollar estructuras como por ejemplo generar extensiones de los dedos para generar, por ejemplo, membranas interdigitales para que se pueda, digamos, los murciélagos volar y desarrollarse. Entonces, digamos, desarrolló nuevas funcionalidades, no necesariamente para sostén, sino para eventualmente que otras estructuras pudieran generarse para alcanzar otras funcionalidades. ¿Cuáles son los principales grupos de vertebrados? Bueno, los dominantes en la Tierra tienen actualmente mandíbulas, aunque existen algunos vertebrados que carecen de ellas. Luego, por supuesto, existen los anfibios que tienen doble vida, se reproducen y necesitan del agua para que sus elementos juveniles sufran metamorfosis para poder vivir en tierra, los reptiles y aves que ya son definitivamente terrestres y por supuesto los mamíferos que producen una leche materna para que sus crías sobrevivan. Los fósiles de vertebrados vienen alrededor de hace 530 millones de años, se parecían eventualmente a los anfioxos, pero tenían cerebro, cráneo y ojos. En la actualidad, los grupos de vertebrados pues también incluyen dos ramas, uno de los que llaman cartilaginosos como los tiburones y los que ya tenemos huesos verdaderos como tales, pues entonces ya tenemos reptiles, aves y mamíferos. Este grupo, digamos, ha evolucionado a través de miles de millones de años de estructuras de dominar principalmente el ambiente acuático hasta lograr convertirse en animales de ambientes terrestres. Los primeros grupos, llamamos peces y mandíbulas, tienen un cuerpo como de anguila, son los únicos que sobreviven hasta la fecha, son los mixinos y las lampreas, es decir, ya no hay más representantes de este grupo, se alimentan principalmente de gusanos, secretan una sustancia mucilaginosa como defensa contra predadores y viven cerca de los lechos marinos. Carecen de espina dorsal verdadera, pero tienen una caja encefálica rudimentaria. Es el que está de cordados más estrechamente relacionado con vertebrados. Estos serían los peces sin mandíbula. Ese es el único, digamos, los últimos grupos que existen en nuestra actualidad. Las lampreas viven tanto en agua dulce y agua salada. Su sistema nervioso está protegido por un cartílago. Tienen unas especies de, digamos, pueden parasitar de peces más grandes. Tienen una boca recubierta de dientes, pero sin mandíbula. ¿Ok? Estos tipos de organismos, vean aquí, sus dientes forman como una especie de ramilletes sobre los cuales sirve para adherirse a peces de los cuales, digamos, obtienen nutrientes. Ya luego surgieron unos peces hace muchos millones de años, 400 millones de años, cuando a partir de las hendiduras branquiales y arcos faringios surgieron entonces lo que llamamos unos arcos modificados para generar lo que fueran las maxilas. Estas mandíbulas les permitieron una mayor fuente de alimentos, explorar nuevos tipos de comida, no solo depredar, sino también, por ejemplo, raspar o morder cosas más duras. Entonces les generó ventajas adaptativas. Definitivamente los peces de hoy mandibulados, pues tenemos peces que tienen una mandíbula protráctil, es decir, que se puede proyectar para capturar alimentos. Algunos peces, como los peces que viven, como el pez loro, que vive cerca de los arrecifes, hay uno que coloquialmente se le llama pez chancho, que es como oscuro, tienen este tipo de, digamos, de mandíbula especializada para raspar las rocas que están en los arrecifes. Entonces, todos estos peces con mandíbula
incluyen no solo a los peces que nosotros conocemos, digamos, usualmente como las corvinas, los atunes, las macarelas, los róbalos, las tilapias, también incluyen al grupo llamado cartilaginosos. La clase cartilaginosa, el pulpo está compuesto, protegido por una serie de escamas diminutas y tienen como tal, igual respiran por medio de branquias y todo esto carecen de vejiga natatoria, por lo tanto tienen que moverse continuamente para no hundirse en el fondo, incluye los tiburones rayas y las mantarrayas. Específicamente, los tiburones, que son, digamos, especies altamente conocidas, tienen una hilera de dientes continuamente se está generando, se pierde uno y viene otro. Son muy filosos como la navaja y son predadores. Los peces óseos se caracterizan por tener aletas lobuladas, radiales, esas son las dos opciones, lobulares o radiadas. Incluyen agua dulce a agua salada. La clase Actinopterygii son los vertebrados el grupo más diverso abundante, viven en hábitats marinos y agua dulce, tienen un esqueleto óseo y una piel cubierta de escamas y entretejidas. Hay aproximadamente 24.000 especies descritas de peces con aletas y dentro de ellos pues se encuentran algunos que no parecen tanto peces, que puede parecer una serpiente marina como la morena, pero en realidad es un pez. ¿Okay? Los caballitos de mar, peces acuáticos de alta profundidad que generan su propia luminosidad, en fin, hay diferentes formas, además de los que ya conoce, con fines comerciales. Relevante es que sus aletas tienen huesos, tienen esta serie de proyecciones radiales, ¿verdad? Que les permiten nadar, una vejiga natatoria, que es una adaptación relevante. Esa vejiga natatoria se llena de aire y les permite mantener un nivel de flotación, lo cual de alguna manera les permite flotar, así que pueden, digamos, trabajar en el agua con menor esfuerzo. Respiran a nivel de branquias, tienen total riñones, tienen cerebro, cráneo, tienen un sistema digestivo completo, su corazón, ya son organismos mucho más complejos. A su vez, digamos, con esto se encuentra una gran cantidad de peces comestibles que aquí menciono, también para acuacultura son vitales. Caso de tilapia, trucha, por ejemplo, dos peces que en Costa Rica se manejan a nivel de acuacultura. También se están haciendo esfuerzos para cultivar, pues se están haciendo, digamos, cultivos de corvinas y otros peces que definitivamente representan una fuente de proteína importante para la alimentación humana. Los de aletas lobulares tienen particularmente un grupo, digamos, que me interesa mucho, están los celacantos, que son peces que ya son fósiles vivientes, ¿verdad? Voy a referir más a los peces pulmonados, los parientes más vivos de los tetrápodos, los que viven en tierra, tienen una gruesa capa de músculo. Ese tipo de los peces pulmonados necesitan aire, ellos necesitan tomar aire de la superficie y se sumergen. O sea, tienen pulmones. Aquí está el celacanto, no es pulmonado, quiero mencionarlo, pero sí tiene aletas lobuladas. Y las peces con aletas lobulares pueden vivir en aguas estancadas con una poca cantidad de oxígeno. Sus pulmones les permiten abastecerse de gas extrayéndolo directamente del aire. Algunas especies pueden inclusive sobrevivir, digamos, enterrándose en el lodo, entrando en una baja tasa metabólica y así poder sobrevivir hasta que regresen las lluvias. Es un interesante modo de vida. Uno de los peces estos son aquí donde se entierran y pueden vivir durante varios tiempo hasta que vuelvan las aguas. Interesantemente es este tipo de pez, ¿verdad? Que es el pez llamado pez Gaspar. Este se ubica en Caño Negro, aquí en la zona norte de Costa Rica. Es un pez que está prohibida su caza. Yo tuve la oportunidad de ver unos peces Gaspares en Colombia que tienen, por supuesto, masas de ríos mucho más grandes, de volumen de agua, y el pez Gaspar era, pucha, el doble de ese tamaño, o sea, realmente eran grandes, o sea, son peces interesantes. Ya no se permite su pesca, pero su carne es comestible y sabrosa. Entonces, en realidad es un pez que se puede recurrir como una fuente apropiada de proteínas si uno lo hiciera crecer de manera comercial. Las aletas lobulares tuvieron una gran ventaja adaptativa, pues algunos peces primitivos utilizaron estas aletas lobulares con músculos y sus pulmones para poder invadir tierra firme y pasar de un charco a otro, como en zonas anegadas. Esto eventualmente generó a los llamados anfibios que tienen doble vida, los cuales tienen una etapa en la cual es un embrión, un renacuajo que requiere del agua para vivir, pero luego adquiere respiración pulmonar y puede alcanzar la vida adulta
viviendo en tierra, pero tienen que recurrir al agua para poder reproducirse. Entre los anfibios, digamos, se encuentran las salamandras, las ranas, los cecilios, en fin, son peces, pero son organismos que requieren del agua para su supervivencia. Muy pocos han podido, digamos, vivir en zonas de alta sequedad, pero igual tienen que depositar sus huevos en zonas de agua para poder, digamos, desarrollarse. Los anfibios tienen un corazón de 3 cámaras, la mayoría 4 extremidades, casi todos habitan aguas húmedas, precisamente para favorecer su reproducción. Luego tenemos otro grupo, lo que llaman reptiles y aves, adaptados para vivir en tierra, respiran exclusivamente a parte de pulmones, todas sus crías viven fuera del agua, la fecundación es interna, su piel es menos permeable, o sea, evitan así la desecación. Su gran ventaja evolutiva fue el desarrollar el amnios, una membrana amniótica envuelta dentro de un huevo, lo cual permitió, digamos, que el embrión creciera en una membrana llena de líquido, el líquido amniótico, y así poder desarrollarse libre del ambiente acuático. Entonces, de alguna manera, este cascarón protege al embrión y dentro hay una membrana en la cual está contenido el líquido amniótico. Esto es una ventaja o una adaptación para poder sobrevivir fuera, ¿verdad? Aquí hay algunos caracteres de vocabulario referentes al tema anterior. La pueden comparar con la lámina anterior, lo que es el amnios, el corium, el saco vitelino, donde se encuentran ubicados. El huevo amniótico, definitivamente una ventaja evolutiva. Los reptiles evolucionaron hace más o menos 250 millones de años, tienen una piel dura, escamosa, tienen un corazón de 3 cámaras. Ventaja es que esto les permitía, digamos, evitar la desecación. Por supuesto, ustedes ya conocen que hubo un gran auge de los reptiles hasta la situación de la extinción masiva en la época del Jurásico por el efecto del meteorito. De ahí se extendieron una gran cantidad de especies y subsisten al día de hoy serpientes, caimanes, cocodrilos, tortugas, como especies, digamos, remanentes de esta época dorada o de alta radiación de los reptiles. Del grupo de reptiles aparecieron, o sea, evolucionando a partir de reptiles, aparecieron unos organismos intermedios llamados Archaeopteryx, que es como la primera ave conocida. La modificación principal es que estos reptiles empezaron a desarrollar un tipo de plumaje, como una derivación de su epidermis, o sea, empezaron a generar una serie de plumas, las cuales derivaron en una serie de estructuras que les permitieron volar y se convirtieron en aves. Las plumas brindan una sensación del vuelo, sus huesos se modificaron para reducir su peso. Los huesos se desarrollaron huequitos para poras o poros para que pesaran menos. Las hembras solo tienen un ovario, pero mantuvieron el huevo con cascarón. Es decir, mantuvieron esta característica. Lo importante, digamos, es que las aves adquieren una constante nueva que es sangre caliente o endotermia, que es que son capaces de regular su temperatura corporal interna. También esto es relevante porque les permite, digamos, sobrellevar ambientes fríos, algo que los reptiles no son, ni anfibios, ni peces, que son de sangre fría, no pueden regular su temperatura corporal. Entonces requieren del ambiente externo, entre comillas, para calentarse o mantener una contemperatura. Las aves tienen una mayor tasa metabólica, puesto que tienen un esfuerzo fuerte al volar, por ende tienen que tener un corazón de 4 cámaras para que no se mezcle su sangre oxigenada con la desoxigenada. Su sistema respiratorio se complementa sus sacos de aire para que tengan una mejor continuidad de aire oxigenada en sus pulmones y por ende, digamos, por ello tienen que comer con frecuencia para poder gastarse en el vuelo. Aquí están los huesos, digamos, con una estructura interna, digamos, con poros, precisamente para poder pesar menos. Tienen un esternón muy desarrollado para que así los músculos pectorales puedan desarrollar el vuelo de manera efectiva. Y nuevamente el líquido amniótico y sus huevos y cascarón, que nuevamente fue una estructura que surge de reptiles, pero continúa con aves, o sea que no se perdió. Las aves, en su gran mayoría vuelan, aunque hay algunas, como el caso de las avestruces y el ñandú, que optaron por una vida terrestre. En otras épocas prehistóricas, después de la acción de los dinosaurios, digamos, de la época de los mamuts,
hace varios cientos de miles de años, 15.000, 20.000 años, existieron inclusive en algunas zonas aves predadoras de gran tamaño que no volaban, pero estamos hablando de épocas prehistóricas. Los mamíferos aparecen aproximadamente hace 250 millones de años, comienza su diversificación y radiación hasta que se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años, y de ellos desarrollan o tienen ese corazón de 4 cámaras, son de sangre caliente, tienen una piel pero recubierta por pelos, no plumas ni escamas, aquí importante la relación, sino por pelo. Las hembras tienen glándulas mamarias que producen una leche para amamantar sus crías, y esas glándulas mamarias, digamos, conciernen una característica principal a mamíferos, o sea, de ahí que son amamantar, ¿verdad? Poseen una dentición. Aquí los mamíferos tuvieron una diferenciación fuerte de reptiles. Los reptiles y peces solo tienen un tipo de diente. En el caso de mamíferos aparecen mandíbulas con diferentes tipos de dientes, molares, premolares, caninos e incisivos. Según el tipo de organismo, puede ser que tenga incisivos caninos muy desarrollados con el fin de poder desgarrar carne. En fin, eso se ve específicamente, por ejemplo, en los felinos, que tienen dientes muy afilados y los caninos pueden ser preciosos, pueden ser muy, muy grandes. Ejemplo de un mamífero extinto, los tigres dientes de sable, que inclusive salían desde de su piel, o sea, se proyectaban fuera de su boca. La diversidad de mamíferos es también interesante. Surgen dos ramas, uno los placentarios y los marsupiales. Los placentarios son aquellos que tienen una placenta donde todas sus crías se desarrollan enteramente dentro del vientre materno, pero surge, digamos, otro grupo, que lo vamos a explicar posteriormente, que es que no tienen placenta. Tienen un desarrollo cerebral y cefálico más amplio, tienen realmente comportamientos, algunos tienen comportamientos grupales muy desarrollados, muy estructurados, ¿verdad? Tienen una alta guía parental, es decir, un esfuerzo paterno de crianza o materno. Este, incluyen 3 linajes evolutivos: los monotremas, marsupiales y mamíferos. Los monotremas, el grupo tal vez más práctico, más sencillo, es el que pone huevos, tiene un aspecto parecido, digamos, el huevo parecido al de un cuero. Los recién nacidos se alimentan de la leche que secreta su madre, pero tienen, por ejemplo, el caso del ornitorrinco tiene pico de pato. Entonces, digámosle así, es una estructura que no tiene placenta, y entonces es un organismo que en su momento se creyó que era como algo extraño porque eran aletas como de pues, pez, parecían, un pico de pato, una cola extraña como la de un castor, pelo, en fin, era un organismo realmente interesante. Y luego el equidna, que es como un hormiguero espinoso, que es el otro tipo de monotrema. Los marsupiales, la zarigüeya, el koala, el canguro, el oso australiano, el diablo de Tasmania, todos ellos son organismos o animales que son del lado de mamíferos, dan a amamantar, pero no tienen placenta. Sus crías son generadas de manera muy pequeña en el útero, de ahí una etapa inmadura, deben reptar dentro de la madre para buscar un pezón, sujetarlo firmemente y nutrirse de leche para completar su desarrollo. Esto lo hacen, digamos, en una zona externa. El desarrollo del nacimiento puede tener lugar dentro de una bolsa protectora, pero no es una placenta. Aquí vemos el embrioncito o el bebé alimentándose de la madre. Y aquí es donde se está siendo cargado por la madre en una bolsita. Los mamíferos placentarios es una clase, digamos, que ya incluye a los que nosotros conocemos como el murciélago, los topos, las ballenas, las focas, el mono, los roedores, los felinos, los cánidos, los roedores. Los roedores son el grupo más importante de esos placentarios. Esos tienen una placenta, una estructura, una membrana sobre el cual está el líquido amniótico, una placenta que se desarrolla para servir de intercambio de leche, de leche de sangre, perdón, un intercambio gaseoso aquí entre la sangre materna y fetal para alimentar al embrión. Y entonces la placenta es un organismo, es una membrana especializada para ayudar el intercambio de nutrientes entre el embrión y la madre. La placenta es originario, digamos, es un tejido, digamos, no materno, sino producto del embarazo. O sea, bueno, por eso lo verán los que lleven embriología más en detalle cómo se forma la placenta, que es toda una estructura interesante.
Por supuesto, los mamíferos no solo no conquistaron el aire, con el caso de los murciélagos, también viven en la tierra, hay predadores, herbívoros, y algunos de ellos migraron al mar, como el caso de las ballenas y los delfines, los grupos de los cetáceos. Entonces son realmente un grupo muy diverso, es el que tenemos más contacto día a día y como tal los mamíferos placentarios, en el caso del más conocido de nosotros y el que está más afín de nosotros, pues el perro, o en el caso de los gatos domésticos. Pero el perro, digamos, es el animal que más el hombre ha, digámosle así, domesticado. No significa que otros no hayan sido domesticados, ¿verdad? Pero son pocos, interesantemente, dentro del grupo de mamíferos, de los animales domesticados por el hombre, que pudieron ser efectivamente controlados y domesticados por el ser humano. Pero digamos, dentro de estos grupos se encuentran las vacas, todo lo que es el ganado. Entonces aquí hay animales de gran relevancia para la economía y supervivencia del ser humano. Aquí les dejo unos videos para que puedan repasar, que les pueden ayudar a consolidar conocimientos para el tercer examen parcial. Y aquí termina, digamos, la materia. Espero que estos videos les ayuden a consolidar y a comprender mejor la materia vinculada a diversidad animal. Muchas gracias.